Hola aventureros. Heptapírio era una fortaleza bizantina en la Acrópolis de Tesalónica y la última línea defensiva contra los ataques externos, aunque su fama entre los griegos es más bien moderna gracias a decenas de canciones de rebético. Es más bien conocida como cárcel, famosísima por sus condiciones inhumanas. Esto es Aventuras a pie de página. Soy Athanasia, su guía de hoy, y en el video del día vamos a visitar a la infame cárcel de Heptapírio. Los nombres por la que era conocida, Heptapírio en griego o Yedikule en turco, ambos se traducen como 7 torres, aunque en realidad la fortificación consistía de 10 torres, donde algunas tenían forma cuadrada mientras que otras tenían forma triangular. No está clara la fecha de construcción. Algunos lo atribuyen al emperador romano Teodosio I, mientras que otros piensan que es del siglo IX. Fue construida utilizando espolia, mucha de la cual es fácilmente apreciable. No obstante, la gran mayoría de las estructuras visibles hoy día fueron construidas entre el siglo XII y XIV, mientras que la torre de la entrada principal fue construida por los otomanos en el siglo XV. En la década de 1890 se remodeló totalmente su interior y fue convertida en cárcel. Funcionó como la principal cárcel de la ciudad, tanto para hombres como mujeres y así como soldados, cada uno en un área separada. Ahora mismo solo es visitable uno de los pabellones de hombres. También tuvo notoriedad por albergar presos políticos durante varias dictaduras y durante el periodo de la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial. La tortura era común y centenares de presos fueron ejecutados en las cercanías de la fortaleza. Fue cerrada como cárcel en 1989 y entregada como oficinas al Servicio Arqueológico, el cual ya había trabajado en la restauración de varias secciones desde 1973, incluyendo los daños generados por un terremoto en 1978. Eso explica las grandes cantidades de artefactos antiguos que podemos encontrar tanto dentro de la fortaleza como fuera. Al entrar, lo primero que visitamos era el área de aislamiento utilizada para castigar a los presos. Aquí dentro no podían ver la luz del día. Luego subimos las escaleras al puesto central de guardia. Existen pasarelas que servían para monitorear a los presos. Había una iglesia, pero no estaba abierta al público. Luego subimos a las paredes de la fortaleza, desde donde hay una vista fantástica. Y visitamos una de las torres. Una vez abajo, en uno de los pabellones de hombres, visitamos una exposición, con fotos tomadas luego de la desocupación de la cárcel, así como objetos personales de los presos y la historia de la fortaleza como cárcel. Para los interesados en visitarla, la entrada tiene un costo de 6 euros y es visitable de miércoles a lunes de 8 de la mañana a 7 de la tarde. En las próximas semanas vamos a seguir publicando videos sobre Tesalónica, así que no se olviden de suscribirse al canal. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima aventura.